Por supuesto, este interés, además, no deja de tener que ver con algo que fue muy común en la época, en fines del siglo XIX. Ojo que esta labor misional antes, ¿no es cierto?, ya antes de la Tierra del Fuego, antes de los salesianos, verbitas, también había habido los misioneros anglicanos que habían estado allí y que han dejado una cantidad de información, quizás no con esta finalidad religiosa, pero que también habían recopilado, por ejemplo, datos lingüísticos, porque la lengua era un elemento esencial, por ejemplo, en la labor misional. Eso pasa desde el siglo XVI. Los primeros, los misioneros que venían a América, hacían gramáticas y léxico y vocabularios, ¿no es cierto?, porque era una herramienta central en la labor de evangelización, y a veces entrando en conflicto con la corona, que le decía hay que enseñar y transmitir en español. Y decía, sí, pero en español no me entienden, y mi misión como es misionar, entonces, si para que me entiendan tengo que usar el náhuatl, el quechua, etcétera, uso el náhuatl, el quechua, etcétera, ¿no es cierto? Y a veces entraban conflictos con la propia corona. El otro elemento muy común de la época es la atracción en Europa por el exotismo. En el arte, por ejemplo, las corrientes en la influencia de lo chino, lo hindú, Gauguin se famoso buscando en las islas de la Polinesia, ¿no? Es decir, y si uno ve todo, incluso hasta el principio del siglo XIX, esta cosa de estas corrientes de chinistas o de hinduistas, etcétera, que influyen en la literatura. Hay todo no se olviden que Europa se ha expandido. En la segunda mitad del XVIII es el gran momento donde la civilización europea, entre comillas, arrasa en el mundo, ¿no es cierto? Se penetra en África, que era un continente vacío, se llena con las exploraciones. Es decir, es la época de las exploraciones. En todos lados, puede ser en el África, pero también son los grandes viajeros que se meten en las selvas mayas para recuperar esa civilización perdida, o en Oceanía, en los confines del mundo donde están entrando, y muchas de esas manifestaciones ejercen esa especie de curiosidad, atractivo por esto que es etnográfico, pero que al mismo tiempo es exótico. Yo digo que este momento estas tres cosas se van juntando, ¿no? Es decir, por un lado la atracción que ejerce esto que es distinto, y al mismo tiempo las propias ideas que están sustentando la actitud hacia esos grupos, y por otro lado el interés etnográfico, pero también la labor misional. Es decir, forman un conjunto de cosas que son coherentes entre sí. Bueno, y sin duda Tierra del Fuego, sobre todo los canoeros, visto todavía como más primitivos, era como un laboratorio, es decir, el atractivo. Por eso tenemos tantos ahí filmando, grabando, escribiendo estos voluminosos, que por suerte lo hicieron, porque esas poblaciones prácticamente se van a extinguir como poblaciones separadas en poco tiempo, ¿no? Es decir, y bueno, más allá de los errores en que hayan incurrido estos como etnógrafos, de todas maneras, lo verdadero es que dejaron un material que, bueno, hay que a veces releer, reinterpretar, pero que de todas maneras, si no se hubiera conservado, se hubiera perdido. Decía yo que básicamente hay que tener en cuenta, además, cuando hablamos de críticas, y algunos antropólogos la han hecho, que fue muy duro con la crítica a estas observaciones de estos misioneros, por ejemplo, para Patagonia, fue Casamitela, pese a que él compartía muchos otros supuestos de la historia, de la escuela histórico-cultural, digamos, más técnicos. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, estos etnógrafos misioneros no tenían las herramientas que tienen los etnógrafos a nivel, digamos, teórico, metodológico, etcétera. Digo, no podemos criticar hoy desde una perspectiva actual, es como criticarlo a Newton después de Einstein. Y bueno, es muy fácil criticarlo después de Einstein, pero antes de Einstein es otra cosa. Y en segundo lugar, sí, que evidentemente esta doble situación de misioneros y etnógrafos obviamente les daba ciertas concepciones más o menos preconcebidas sobre las cuales trabajan en el campo, y esto, bueno, de algún modo terminaba influyendo. Es decir, ninguno de ellos cuestionaba si eran o no monoteístas, estaba claro que tenían que serlo. Y entonces el trabajo etnográfico, en buena medida, más que tratar de entender la religión, era tratar de comprobar en la práctica esas ideas ya formuladas en su momento. De todas maneras, una u otra cosa no invalidan el cúmulo de información y la riqueza de información.
El otro caso es quiénes fueron sus actores. Obviamente estos trabajos, más allá de críticas o no, nos permitieron conocer más o menos las poblaciones etnográficas, si queremos decir, para hablar del siglo XIX, que es cuando empieza. Tierra del Fuego fue siempre un área muy marginal. Las primeras exploraciones españolas se cortaron pronto, y después de Sarmiento de Gamboa hubo que esperar hasta el 18 porque alguien se aventurara por el Cabo de Hornos, ¿no? Es decir, y aún así fueron siempre de tránsito, es decir, la información, tenemos algo más para la Patagonia misma, para las costas de la Patagonia continental, pero el interior patagónico y bueno, el extremo sur, en realidad comienzan a ser conocidos en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? O sea que el periodo es muy corto. El resto prácticamente es conocimiento arqueológico. Es decir, a partir de las observaciones, muchas veces se ha intentado proyectar hacia atrás las observaciones etnográficas, lo cual es riesgoso, ¿no es cierto? Es decir, que esto fue siempre así. Hubo trabajos posteriores, yo recién hablaba de Anne Chapman, por ejemplo, creo que quienes se interesan en estos temas la conocen también, una persona que además de escribir mucho, también recurrió a la fotografía y al cine para documentar un momento más dramático, que fue el de los últimos sobrevivientes realmente de estos grupos, ¿no? Todavía, por ejemplo, que todavía conservaban la lengua. Entonces fue muy dramático. Anne Chapman falleció hace 2 años, una persona encantadora, además personalmente, ¿no? Muy rica. Entonces, digo, se ha seguido profundizando. Pero hay otro campo donde se ha avanzado mucho y que es menos conocido, que es la arqueología. La arqueología de Tierra del Fuego ha sido bien trabajado por alguna gente y hoy tenemos idea de lo que fue el pasado del hombre patagónico. Sobre todo hay para nivel accesible un buen artículo. Ustedes saben que esas historias argentinas generales suelen siempre poner un volumen o un capítulo al principio que hablan de los pueblos originarios, o les llaman ellos, o orígenes, lo que sea, generalmente hecho por arqueólogos, no por historiadores. Eso pasa con la historia que publicó Paidós, pasa con la historia de la academia. La historia de la academia en general en estos temas es muy mala para estos temas. Menos un artículo, que es el que hace un arqueólogo que es muy buen arqueólogo. Yo lo tuve de profesor cuando él era ayudante, o sea que hace muchos años, que es Luis Orquera, muy obsesivo, muy prolijo, muy cuidadoso, y que realmente ha abierto perspectivas importantes de lo que es la arqueología felina. Lo menciono porque es uno de esos artículos que es accesible, que se puede consultar y que está bien hecho. En cambio, en la misma colección, el artículo para Patagonia continental da ganas de llorar, ¿no es cierto? Porque no sirve para un lector que no sea arqueólogo de la zona de la meseta santacruceña, el resto no existe. Entonces, este artículo es un buen artículo para este tema que ahora nos interesa. ¿Por qué es importante este desarrollo de la arqueología? Pese a que esto no es tan nuevo, ciertas ideas sobre el pasado de las poblaciones aborígenes siguen teniendo peso. Yo lo cuento como anécdota en comenzar un libro, pero es verdad, fue así, no hace tantos años, fue hace poco no más, en un congreso en Trevelin, allí en la Patagonia. Eso que yo asisto, muy simpático, con mucha gente joven, docentes, etc. Invitaron a una persona que era funcionaria en ese momento en patrimonio en la ciudad de Buenos Aires, profesora de historia que estaba en patrimonio. El interés básicamente de los organizadores era que ella hablara de las políticas de patrimonio, porque había un interés muy fuerte en lo que es la conservación de patrimonio, que como todo el mundo sabe en nuestro país está siempre en peligro de algún proyecto loco o delirante que se haga por ahí. Esta mujer llegó y en vez de hablar de patrimonio se le ocurrió darles una clase de historia de Patagonia a la gente de Patagonia, de toda la historia de Patagonia, y empezó diciendo que ella estaba tan contenta de estar ahí iba a hablar sobre la historia de la Patagonia. Dijo, una historia tan nueva, tan reciente, que se arranca con los galeses, heroicos, bla, 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 dice, pero no por eso menos importante para el país, etc. Algunos de los chicos que estaban ahí, becarios que yo tenía en ese momento, yo creo que no le saltaron a la yugular porque había que contenerlos. Entonces, cuando terminó, yo medio irónicamente le dije, creo que no entendió la ironía, le dije, bueno, mire, profesora,
Es cierto que la historia de Patagonia es nueva relativamente a la historia del mundo. Imagínense, el hombre en África tiene, hoy estamos hablando de 2 millones y pico para los primeros homos, acaso nada más que 14, 15 mil años. No el siglo XIX, creo que lo entendió la ironía, porque esa razón. Y bueno, esa percepción de que la historia empieza ahí es muy extendida, a veces no explícita, ¿no? Es decir, pero arrancan programas, arrancan en esa época. Lo primero que nos muestra esta arqueología es que Patagonia está poblada muy temprano. Por lo menos tenemos en la meseta Santa Cruz más o menos está calculado 13.000 años. Monteverde tiene un poco más del lado chileno, ¿no es cierto? Es decir, que en plena época del hielo, en pleno Pleistocénico, había ya poblaciones en el extremo de la Patagonia. Entonces, esa idea, incluso esto reivindica alguna vieja idea de Amelino, que después se tergiversó, de que los primeros hombres eran contemporáneos de faunas extintas. Efectivamente, estos eran contemporáneos de faunas extintas y de la época glacial. Lo que pasa es que las cronologías que se manejaban en la época de Amelino eran otra cosa totalmente distinta, pero la contemporaneidad estaba. Entonces, primera cosa, no podemos hoy seguir pensando en ese poblamiento de América como un poblamiento nuevo. Y Tierra del Fuego también está poblada muy temprano. Estamos hablando de restos de cerca de 10.000, quizá algo más en la parte continental de la costa del Estrecho, en la bahía en la cueva del Milodón, en la bahía de Nueva Esperanza, pero en Patagonia hay 2 secos. Claro, Tierra del Fuego no estaba entonces separada del resto continental. Las aguas habían bajado, estábamos en plena época glacial, el agua se acumula sobre el continente, y Tierra del Fuego y la Patagonia eran una unidad. Seguramente hombres y especies animales transitaron por ese paso hasta que poco después de hace unos 8.000, digamos, para hablar en términos generales, el descenso de los glaciales empieza a hacer aumentar el nivel de agua. Partes de la costa y estas zonas más bajas, que son los canales, que van a formar después los canales, terminan siendo cubiertos y Tierra del Fuego queda convertida en una isla. Pero para entonces ya hay población adentro. Entonces, sabemos que la población es temprana, pero sabemos además que ya esas tempranas poblaciones tenían un desarrollo importante a nivel de adaptaciones, porque no están solo, y ahora sí vamos a empezar con esto. ¿Puedes ponerme la primera?